saludo en el nombre de nuestro Señor, familia. Pepe está hablando muy español hoy. ¿Por qué es que me brota así la pronunciación un poco española? Bueno, me corre sangre española por las venas, para empezar por ahí, asturiana. Y segundo, porque hoy tengo aquí un digno representante de la madre patria, a mi querido hermano, amigo en Cristo, a quien hace mucho tiempo conozco y de verdad lo aprecio con todo mi corazón, José María Corominas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? No te digo bienvenido porque tú ya eres parte de nuestra fe en vivo, eres parte de WTN, así que simplemente qué bueno que estamos nuevamente juntos, José María. Pues sí, la verdad es que me da mucha alegría y hacía ya algún tiempo que no nos veíamos, cosa que me da una gran alegría. Tenía yo unas 500 canas menos, 500, sí. qué optimista soy, unas pocas canas menos de las que van. Yo no te voy a hablar de mis canas, pero bueno. José María, hace tiempo que estoy iniciando el programa con una oración, no una oración espontánea, sino una oración compuesta por un cardenal que ya está en la patria celestial, el cardenal Verdier, francés. Y está escrita, la tengo en español, no la voy a leer en francés, no se preocupen, para que le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, no solamente en este rato que vamos a pasar juntos, sino toda nuestra vida. Oremos juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para emprender, entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, y dame certeza al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Qué completa es esta oración, ¿verdad, José María? Si cada mañana hiciéramos esta oración, no solamente repitiendo palabras, sino pidiendo esto, creo que nuestra actitud, nuestra actuación en el día sería muy diferente, ¿verdad? Sí. Que salir simplemente con las emociones y voy para afuera y al corre-corre y a ver cómo salen las cosas. No, pedir realmente que en todo el Espíritu Santo sea nuestra luz, nuestra guía, nuestro maestro, ¿no te parece? Sí, yo creo que nos ponemos en predisposición a hacer durante el día mejor lo que tenemos que hacer, que es la voluntad de Dios, en todos los ámbitos de nuestra actividad. En todos, porque hay mucha gente que desliga ciertas actividades de la realidad de estar haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Todo es santificable. Todo. A ver, ¿cómo? Todo es santificable. La vida en familia, con los compañeros, con los amigos, la diversión, el trabajo. Todo es santificable. Por lo tanto, la oración abarca todo, es tener una presencia de Dios consciente de lo que estamos haciendo y el valor de lo que hacemos, ¿no? Y no solamente todo es santificable, sino también lo que dice Pablo, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. En todas las cosas, no solamente en las que son color de rosa, muy bonitas, que nos huele a incienso, que parecen muy espirituales, aún en situaciones que nos parece que ahí no está Dios entrando. Ahí está. Muchas veces le echamos culpa al diablo. Hay veces que el diablo está diciendo, pero si yo no soy yo. Hay veces que Dios permite ciertas situaciones en la vida para probarnos, para hacernos como el oro, pasar por el fuego, salir más purificados. Como dice, el crédito, el diablo se lleva demasiado crédito. Así es. Sí. José María, como tú bien dices, hace tiempo que no pasabas aquí por la silla caliente, la silla eléctrica que tengo aquí a mi derecha. Cuéntanos un poco, ¿qué ha sido estos años contigo? ¿Sigues ubicado en Madrid o en qué parte del planeta te podemos ubicar? Porque yo sé que tu vida va moviéndose a veces de un continente a otro. A ver, háblanos un poco de la actitud actual, la localización de José María Corominas. Es gracioso porque en el fondo nosotros tenemos poco control de nuestra vida y lo que al final es que ella misma nos lleve y nosotros actuar de la mejor forma posible. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años he estado en varios sitios. He estado en Inglaterra, he estado en Estados Unidos, he estado en España, volví a España, mi familia volvió a España. Coincidió con la retirada de mi padre de las escuelas de familia. No fue voluntad mía y recuerdo... Espérame, ya que mencionaste a tus padres, no puedo yo seguir adelante sin mandarles un abrazo, un beso con todo mi cariño a mi querido Fernando y Mari Carmen, que los quiero de todo corazón. Así que familia Corominas, sobre todo Fernando y Mari Carmen, un cariño muy grande de mí y de Viri desde el cielo. Sí, sí, sí. Así que cuando tu padre se retira, ¿de que estás tú en España? Mi padre está en el proceso de retirarse y coincide con mi llegada a España.
Y entonces se reúne conmigo y me dice, oye, quiero que me eches una mano, tu hermana Carmen va a tomar las riendas y un poco pues para que hagáis equipo y seguir con las escuelas de familia. Y ha sido los 5, 6 años que he estado en España y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante, ha sido todo un proceso y con la gracia de Dios la verdad es que las escuelas están yendo muy bien. Mi padre está de presidente emérito, le contamos todo, disfruta muchísimo y la verdad es que las cosas van muy bien. Hace poco tiempo, a comienzos de este año, me he trasladado a vivir a Miami. También para apoyar, por tema de trabajo, pero para apoyar todo el tema de las escuelas fuera de España, que están retomando una gran fuerza. Gracias, entre otras cosas, a EWTN, porque nos ven en tantos sitios. O sea, yo a veces me quedo impactado. O sea, tenemos una familia en Taiwán. Creo que son 2 hondureños, uno es médico, la otra es ingeniera, y están trabajando en Taiwán. Nos vieron por televisión, se pusieron en contacto con nosotros y están haciendo las escuelas, están haciendo el máster. Y así te puedo hablar de países otros como Nueva Zelanda o como Australia. Parece que dices, bueno, ¿cómo llegamos ahí? Es a través de la bendición de los medios de comunicación. Así es. Es que hoy día realmente el mundo es un pañuelo. Antiguamente cuando tú hablabas de Taiwán o de Nueva Zelanda, uno decía, jamás que voy a tener contacto. Hoy día con un clic de un botón puedes estar en contacto con gente en cualquier parte del mundo, para bien o para mal. Para bien o para mal. Para bien o para mal, hay que siempre dejar claro que los medios actuales pueden ser una gran bendición o pueden ser una terrible maldición. Bueno, eso es como un revólver, ¿no? Un revólver o una escopeta lo puedes utilizar para cazar y dar alimento al vecino, o la puedes utilizar para matar al vecino. Entonces, no, el mal intrínseco no es el arma, es la utilización que se haga de ella. Entonces, los medios de comunicación, yo realmente creo que es un regalo de Dios. Por eso existe EWTN. Por eso nosotros estamos aquí, nos pueden escuchar en muchas partes. Por eso un sacerdote que a lo mejor en España hace 60 años estaba en un pueblo de Guadalajara, incomunicado de otros sacerdotes, que prácticamente ve una vez al mes, si es que lo ve al obispo, pero por supuesto el Papa bien lejos, hoy en día se levanta por la mañana, pone el ordenador, la computadora, aprieta el botón y sale lo que el Papa ha dado en su homilía esa mañana en la misa. Tienen Facebook de sacerdotes, o sea, es impresionante. O sea, las tecnologías bien utilizadas, en el fondo, son un instrumento de apostolado espectacular. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a veces es triste, y eso me toca a mí muchas veces, ver que hoy tenemos tanta facilidad, por ejemplo, de recibir las catequesis del Santo Padre los miércoles en las audiencias, o el Ángelus del domingo, o cuando viaja sus discursos, sus homilías, y no hay muchos católicos que lo buscan y lo siguen, es lo triste, ¿no? Como tú dices, está a un clic de un botón, y hay una riqueza inmensa, inmensa. Mira, el Santo Padre, por ejemplo, ha tomado ahora en sus catequesis de los miércoles el ir sobre los 10 mandamientos. Yo cuando empezó el Santo Padre a hacer sus catequesis sobre 10 mandamientos, me tomé la idea de preguntarle a algunos cuantos católicos los 10 mandamientos. Y los tomé así, como dicen, random, al azar. De repente yo paraba uno y le decía, ¿usted sabe quiénes son los 10 mandamientos? ¿Qué son? Oh, sí, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ok, ¿me los puede usted recitar? Ya empezaban a ponerse, amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas. Era raro el que me los podía decir los 10. Y mira que los aprendimos, yo no sé tú, pero yo me aprendí, en mi tiempo era el catecismo del padre Ripalda, imagínense, estoy hablando de la prehistoria. Nos hacían repetirlos, pero no meditarlos. Y el Santo Padre ahora está yendo por cada uno de estos mandamientos, y como a él le gusta mucho decir ahora el decálogo, las 10 palabras, es una riqueza enorme. Y mucha gente, José María, tú lo has dicho, ahí está tan accesible y no buscamos esas catequesis. A veces por desconocimiento, por miedo. Pero, ¿cómo por miedo? A ver. No, por miedo a meternos en las tecnologías. Yo vuelvo a lo mismo, es la utilización que se haga de ellas y el tener un acceso al Papa, y en este caso concreto al Papa, porque pues, el Papa Francisco es una persona, es el vicario de Cristo en la tierra, que hay que conocer directamente. No hay que interpretarlo por lo que digan terceros, no. Al Papa Francisco hay que escucharlo, hay que leerlo, a él directamente. Y la catequesis
que suele dar es espectacular. Y va al grano. Yo digo que los 3 papas que hemos tenido han sido, por supuesto, del Espíritu Santo y con una lógica. El primero, Juan Pablo II, que reanima una iglesia que estaba muy hundida, la pone en el culmen. Viene Benedicto XVI, el profesor, teólogo, le maestro. da una solvencia y luego llega al Papa Francisco que nos trae a la tierra. Un pastor con olor a oveja. Totalmente. Entonces, yo creo Ahí que declaró su edad porque él mencionó 3 papas que él conoce. Imagínense, él viene de Juan Pablo, luego Benedicto y luego Francisco. Yo puedo hablar desde Juan 23 y un poco atrás Pablo VI y demás, así que... Pablo VI me pilló, pero yo era jovencito. No, yo ya era mayorcito. A mí me tocó todavía Juan 23, así que... Yo me acuerdo el día que fue escogido el Papa Juan Pablo II, yo estaba en Caracas, Venezuela, en el cuarto de mis padres. Tengo perfectamente grabado el momento de la elección del Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyła, que todos decíamos, ¿quién? ¿Quién es ese ¿Quién señor? es ese africano? Karol Wojtyła, y cuando Y nos van diciendo polaco. Y ha sido un gigante. Ajá, ajá. Dios mío, qué regalo, qué regalo. Pero volvemos al punto realmente interesante. Hoy día, la revelación ya está dada. Ningún papa va a darnos ninguna nueva revelación. Si alguien le viene por ahí a decirle que tal vidente le está dando una nueva revelación, ese es el demonio, cuidado. La revelación completa quedó con el último de los apóstoles. Pero la catequesis, esa nos continúa desde el primer siglo dando, y hoy día tan importante es la catequesis, creo que más que nunca, que entendamos bien cuál es la catequesis, cuál es la enseñanza de la Iglesia para llevarla a vida. Ya no solamente memorizarla, José María, de recitar las verdades, el credo de la Iglesia, sino yo tengo que vivir de acuerdo a esa enseñanza de la Iglesia. Y Francisco es indiscutible que nos está dando líneas importantísimas, ¿no? Hombre, hay que darse cuenta que Jesús no escribió nada. Nada. Nada, o sea, aquel que diga, no es Bueno, que... sí escribió. Bueno, sí, en la tierra, cuando... Perfecto, ahí de acuerdo, pero no sabemos lo que escribió. Bueno, hay interpretaciones. Te doy una teoría muy interesante. Sí, sí. Dicen que cuando el Señor, te recuerdan ustedes, viene la mujer adúltera, vienen los fariseos, viene la turba que la quieren apedrear, porque era la justicia judía. La podían, era una adúltera pescada en facto, ¿no? Y dicen que cuando Jesús se inclina y empieza a escribir algo, no está en la revelación. Esto que les cuento es una de las versiones. Dice que empezó a escribir los nombres y los delitos de algunos de los fariseos que estaban ahí. Y puso, por ejemplo, Yahshua, está teniendo adulterio con la hermana, con la esposa de y que y fue cuando empezaron a decir, mejor media vuelta. Y cuando dijo, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Así que esa es una teoría. Pero Jesús no fue en contra de la ley. No. Esos son pequeños datos. Jesús no dijo, esta ley es injusta, no. Dijo que el que no tengo faltas, que tire la primera piedra. Seguro, seguro. Hay otra versión de que dicen que sí pasó una piedra cerca del Señor, ¡pum!, que casi le pega en la cabeza. Entonces se voltea y dice, mamá, tú estás excluida de esto. Esa no te la conocías, ¿verdad? No, esa no me la Porque conocía. María, que era obediente, dijo, mi hijo, la primera piedra, bueno, yo no tengo culpa. Bueno, ahí ya que me provocas. esa no es doctrina de la Iglesia, ¿eh? No, pero es muy interesante porque Jesús, quitando esa pequeña anécdota, no escribió nada. Y fue la Iglesia, la Iglesia católica, apostólica y romana, la Iglesia, la que escribió los evangelios. Pedro, Juan, usted puede ir todo el Nuevo Testamento, luego el que no fue directamente discípulo del Señor, aunque tuvo su encuentro personal con Cristo, Saulo, Pablo, en fin, tenemos una riqueza inmensa. Pero es la Iglesia. Claro. Por lo tanto, la Iglesia, ya desde los comienzos, desde escribir la palabra de Jesús y plasmarla en los evangelios, tiene una misión de catequesis espectacular, que sigue con Pablo VI, para ir un poquito más atrás, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y esa es la misión de catequesis, y nosotros tenemos la obligación como cristianos de hacer seguimiento a los papas en su labor de catequesis y utilizar, volvemos al punto inicial, los medios de comunicación, el Internet. ¿Cuántas veces nos metemos en la página del Vaticano? ¿Cuántas veces hacemos seguimiento de manera sistemática de lo que dice, no de lo que dicen que dice, de lo que dice los papas? Pues mira, ahora tenemos parte nuestra de WTN, del conglomerado de WTN, tenemos así prensa. Por ejemplo, cuando el Papa viaje, las homilías o los discursos del Papa están unos minutos después de que el Papa los pronunció, completos en así prensa.
pues es Completos en la prensa. es recomendable ver, al menos yo diría que si no todos los días un ratito, habría que hacer el esfuerzo de todas las semanas leer este tipo de documentación, ¿Seguro? Prensa, para enterarte de primera mano qué es lo que pasa en la Iglesia, qué es lo que dice la Iglesia y qué es lo que dice fundamentalmente el Y vicario no de Cristo. formarnos criterios por lo que dice la prensa secular. Perfecto. Miren, no hay duda, y no voy a entrar en el tema en profundidad, pero no hay duda de que ha habido escándalos en la Iglesia. Definitivamente sí ha habido. Y el Papa Francisco, en su reciente viaje ¿en dónde estuvo? En Irlanda, se cansó de pedir perdón. Es cierto, ha habido faltas en la Iglesia, pero cómo ha explotado la prensa esas faltas y cómo ha manipulado y cómo en cierta forma ha sublimizado y ha querido atacar a la Iglesia y atacar al Papa es tremendo. Y yo me he encontrado con lo te digo con tristeza, José María, católicos que me dicen, yo ya no creo más en el Papa, yo ya no creo más en los curas, yo ya no creo más en la Iglesia, porque Jorge Ramos dijo tal cosa, porque fulano de tal. Señor, ¿quién es Jorge Ramos? ¿Quién es la prensa secular para hacerme formar un criterio? Vaya a las fuentes católicas, vaya a Ciprensa, vaya a las fuentes católicas y entérese lo que es el punto de vista de la Iglesia Católica. No se quede con una sola cara de la moneda. Busque la cara de la Iglesia, ¿verdad? Aparte de todo esto, lo que nos lleva es a la realidad de nuestra fe. Nuestra fe está basada en Cristo, nuestra fe está basada en Dios. Y lo que es el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. No hay que tratar de extraerlo, o sea, es el representante de Jesús en la tierra, así de claro. Y hay que quererlo, defenderlo, rezar por él. Y cuando hay problemas, en vez de mirar hacia afuera, que evidentemente hay que tener criterio y saber contestar, pero mirémonos a nosotros. Cada vez que alguien critique la Iglesia, mírale con mucho cariño y pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Con qué frecuencia vas a misa? ¿Le has hablado a tu hijo y rezas con tu hijo el rosario? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que quizá nosotros tenemos. Y esa viga, y esa paja es reflejo de esa viga. O sea, todos somos Iglesia y tenemos una responsabilidad de cómo vivimos en nosotros nuestra fe. Es como en las familias, el tema de la educación de tus hijos. O sea, ¿cómo tú vas a querer a alguien que no ves si no quieres a quien ves? ¿Cómo tratas? Repíteselas y díselas aquí de frente para que ¿cómo vas a querer a alguien que no ves cuando no quieres a alguien que ves? Entonces, ¿cómo tú quieres tratar bien al vecino si no tratas bien a tu esposa? Si no tratas bien a tus hijos. Y ahí está el meollo del asunto. Por eso la importancia que tienen los padres y la responsabilidad de sacar adelante a los hijos, pero de una manera consciente, de una manera inteligente, de una manera humilde, de una manera formada. O sea, aparte que es nuestra misión co-creadora con Dios, ¿no? Es la familia, es fundamental. En varios programas yo lo saco porque creo que es uno de los textos que a mí por lo menos siempre me llama la atención lo fuerte que hay. Tú lo sabes muy bien, de Juan Pablo II, Familiares Consorcio. Allá por el número 14 dice, los padres por ser los progenitores de los hijos tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Fíjate que no lo pone como una opción, si les parece, si no tienen otra cosa que hacer, si están de acuerdo conmigo, no. Nos dice claramente el magisterio de la Iglesia, los padres por ser los progenitores tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores. Y hablando de los medios, José María, muchas veces los padres claudican y dejan que sean los medios los que formen a los hijos. Los medios. Y los deforman. Totalmente. Los medios, los colegios, y voy a ir un paso más. La música. Las parroquias. A ver, elabóralo. ¿Qué es lo que quiero decir? La responsabilidad de sacar adelante a nuestros hijos, física, intelectual y espiritualmente, no se puede delegar. Puedes apoyarte en terceros, puedes apoyarte en la parroquia, puedes apoyarte en los colegios y puedes apoyarte en los medios. Pero la última responsabilidad, como tú bien has dicho, que hace mención el Papa... Gravísima responsabilidad. Claro, es de los padres y eso no se delega. Y además es de los padres. No he dicho de la madre. No he dicho del padre, he dicho de los padres. Papá, a ti te estamos hablando, a ti hombre que nos estás, a ti. Mi mujer es muy buena para educarlos, sí, qué bueno que tienes.
Pero el papel de un hombre es insustituible también en la formación de los hijos. No puede ser. Y aquí tenemos que luchar, José María, tú lo sabes, con una cultura de matriarcado que hemos traído de nuestros países, ¿no? Donde pensamos que la mujer ella es la que se encarga de la casa, se encarga de los hijos, se encarga de llevarlos a la iglesia. El hombre con que traiga el sustento de cada día, el pan de cada día, ya es suficiente. No, tienen que ser íntimamente colaboradores los dos, José María. Y además es una maravilla. ¿Por qué? Porque disfrutas de tus hijos. A mí, mi madre me contaba de la relación con su padre. Maravilloso. Su padre maravilloso, estupendo, muy santo. Pero cuando iba a llegar el padre a la casa, todos los niños se tenían que meter en la cama para no molestar al padre. Y al padre se le trataba con un respeto que prácticamente no había confianza. Uy, hoy en día te dirían que eres completamente anacrónico, que cómo de eso. Pero es bonito. O sea, yo creo el tirarte al suelo con tu hijo, el disfrutar con tu hijo, el salir con tu hijo. Eran esos tiempos en que cuando los hijos iban a salir de la casa, iban con papá y le decían, papá, la bendición. Y cuando papá regresaba a la casa, que todavía no eran los niños que se tenían que ir a la cama, venían a que el papá les diera un saludo de regreso. Esa honra que había para el padre, para la madre, se ha perdido, José María. Y ahora ya pensamos que nuestros padres son nuestros amigos. No. Oiga, usted no es el amigo de sus hijos, usted es el padre y la madre de sus hijos. Y eso de decir que son amigos sí es una palabra muy bonita. No, pero es tu padre. Usted es su padre y su madre, no son sus amigos. Que lo lleve muy bien con ellos es otra cosa. Vamos a hablar más adelante de esto. Déjame volver un poquito al punto que tú mencionabas, José María. Muchos padres dicen, no sé cómo educar a los hijos. No sé qué decirles. Bueno, lo que estamos hablando. Esas catequesis de Francisco son familiares. Si yo traigo lo que el Papa nos acaba de enseñar, por ejemplo, en los mandamientos, y lo comparto con mi familia, hay una riqueza inmensa de enseñanza ahí, José María, que no estamos aprovechando. Por mencionar una fuente. Sí. Hay muchas. Totalmente. Bueno, como tú sabes, se acaba de lanzar hace unas semanas, la nueva serie de Hacer Familia, que es La Familia, Escuela de Virtudes Cristianas. ¿Usted sabe lo que es hacer familia? Aquí lo tiene. Bueno, mi padre. Bueno, tu padre, pero me refiero, pero la serie la han hecho ustedes. Sí, la hemos hecho nosotros. Es herencia de tu padre, Correcto. pero él fue el iniciador. La grabamos en Madrid, en la parroquia, ¿cómo se llama? En una iglesia que fue la Catedral de Madrid durante muchos años, durante más de 100 años, que están enterrados los patronos de Madrid. ¿No es San Isidoro? San Isidro. San Isidro Labrador. Y su esposa. Y está cerca del centro de Madrid, en la parte histórica de Madrid. Efectivamente, sí. Ahí grabamos los programas. Y la verdad es que pues, el título dice mucho, es la familia, Escuela de Virtudes Cristianas. Y en cada programa, al final, tratamos de buscar un ejemplo en los evangelios que está relacionado con la virtud que hemos tratado, para que nos demos cuenta que en el fondo la Iglesia es nuestra madre que nos da los instrumentos para poder realmente educar a nuestros hijos de una manera correcta. Maestra. Madre y maestra. O sea, todo está en los Evangelios. Y si no en los Evangelios, en la tradición de la Iglesia. Y si no en la tradición de la Iglesia, en los padres de la Iglesia. Y si no en los padres de la Iglesia, en los vicarios de Cristo, en el Papa. Y eso es una riqueza que, gracias a Dios, tenemos los católicos con una gran responsabilidad, porque nos guste o no nos guste, la Iglesia Católica es la fuente de todas las demás religiones. Los protestantes maman de la doctrina de la Iglesia Católica, pero es que los demás lo ponen como ejemplo. Y cuando hay una crisis doctrinal en la Iglesia Católica, desafortunadamente hay una crisis doctrinal en todas las religiones. El presidente de este país, Donald Trump, que mucha gente no lo quiere, yo respeto lo que cada persona tenga sus conceptos de este presidente o cualquier figura pública, pero el presidente Trump, tengo entendido, José María, y voy a rechecar esto, que hace poco, en alguna entrevista, salió el tema de la Iglesia Católica, y creo que el presidente Trump hizo la observación diciendo, la Iglesia Católica es realmente un faro o un punto de referencia de lo que debe ser la moral y debe ser el cauce para la humanidad. Para la humanidad. No tengo la Es cita un texto exacta. Parecido. Yo lo leí hace cosa de 2 semanas. 2 o 3 semanas, sí. Un mes, algo por el estilo. Pero es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Que un presidente que le hemos criticado tanto, que es criticable en muchos aspectos, y no es político este programa, pero que haga él no es católico.
Él es evangélico. Su esposa es católica. Bueno, pero él no. Él no. Vamos, él no sé si es luterano, anglicano, pero en fin. Es una familia que es multirreligiosa. Multirreligiosa. Porque tienes judíos, tienes protestantes, tienes católicos. Correcto. Es la representación del país. Pero lo que me llamó la atención fue la referencia que él hizo hacia la Iglesia Católica, a pesar de todos los escándalos que la prensa secular le está tirando encima, que son reales, muchos de ellos. Pero qué interesante, ¿verdad? Un punto de referencia a la Iglesia Católica es quien nos puede guiar por lo que debe ser realmente la moral y la actitud correcta. Qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, y es una responsabilidad. Ajá. Y nosotros como padres, yo siempre vuelvo a las familias. O sea, las familias son fundamentales porque es el camino de transmisión, son las venas que llevan a la sociedad a través de los hijos ese guía, ese faro para el resto de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Y ahí los padres jugamos un papel precioso, espectacular, bonito, pero muy fuerte. A mí, y creo que alguna vez te lo he comentado, en España, yo utilizo unas cifras que son más o menos, ahora mismo no recuerdo, pero es más o menos el 17% de la población española va a misa con frecuencia los domingos. Ese 17% tiene más del 40% de los niños que nacen en el país. Pero desafortunadamente, de cada 4 niños que nacen de familias cristianas practicantes españolas, 3 dejan de practicar cuando llegan a la universidad. Si nosotros consiguiéramos saber, no imponer, saber transmitir la razón de nuestra fe, enseñarles a nuestros hijos que sepan vivirla, entenderla, defenderla, compartirla, es que le dábamos la vuelta a la sociedad en 1 o 2 generaciones. Ahora que volvamos de estos breves mensajes, vamos a hablar mucho sobre lo que están haciendo las escuelas de familia, pero hay algo que es interesante mencionar que muy poca gente sabe. Cuando allá por el año 2000, me parece que es 2008, el Papa Francisco le encargó al cardenal a Farra que formara el Instituto Pontificio para los Estudios de Matrimonio y Familia. Y el cardenal se le ocurrió escribirle, todavía vivía Sor Lucía, una de las 3 videntes de Fátima, se le ocurrió escribirle pidiéndole oración de su comunidad, eran contemplativas. Y para sorpresa del cardenal, Sor Lucía le envió una carta, extensa carta, dice el cardenal, esto lo hizo en una entrevista en televisión italiana, donde, entre otras cosas, Sor Lucía le decía lo siguiente, y ponga atención, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Se sabe que Sor Lucía tuvo otras alocuciones personales con la Virgen, ella nunca dijo que esto es revelación, pero posiblemente Nuestra Señora, que muy bien sabe de lo que es la batalla, ella aplasta la cabeza de la serpiente, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Qué bien puesto porque dice matrimonio y familia. Sí, porque ¿quién ¿Por qué fue se primero? ataca al matrimonio? Porque si no hay se matrimonio, destruye la familia. Y la familia es el centro en la sociedad para defender las libertades del individuo. La Tú familia es la destruyes- célula básica Es la célula básica. de la sociedad y de la iglesia. Entonces el diablo sabe esto y sabe que si ataca al matrimonio... A ver, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? En este caso fue la gallina, porque de un matrimonio, que es la gallina, el producto, el fruto, es la familia. Si usted ataca aquí, no habrá, el fruto No hay huevo. no habrá huevo, no habrá familia. Por eso la batalla final. Y vamos a hablar, porque yo creo, José María, que estamos viviendo tiempos muy difíciles para los Interesantes. matrimonios y la familia. De gran oportunidad, Oportunidad, de pero- gran responsabilidad. sí, pero hay que darnos cuenta de que estamos en una batalla. Totalmente. Porque para ganar una guerra uno tiene que saber dónde está el enemigo y cómo está atacando al enemigo para contraatacar, de lo que vamos a hablar. ¿Quiere usted saber cuál es el contraataque que este gran hombre de Dios y su familia nos han brindado a través de estas escuelas de familia? Quédese con nosotros. Hace tiempo me escribió alguien y me dijo, mira Pepe, para mí WTN es como un ángel rodeado de demonios. No cambie de canal porque no vaya usted a ir a donde no debe. Quédese con nosotros.
esta música te la pusieron por lo de Miami. Ah, bueno. Porque se enteraron de que ellos en Miami te acaban de poner música cubana, Sí, chico. sí, 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 sí. Tú vives en Miami, tú sabes que esta música Sí. es parte de nuestra vida, ¿eh? La música caribeña de Cuba y de todo el Caribe, de toda Latinoamérica. Instituto Europeo De Estudios de la Educación. Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Cuéntame, porque lo acabamos de ver el logo y mucha gente dijo, bueno, no han hablado de eso. ¿Qué es el Instituto Europeo de Estudios de la Educación? Bueno, esto es un instituto que fue fundado por mi padre, Fernando Corominas, y una persona muy relevante del tema de la educación y los colegios en España que se llama Alfonso Aguiló, hace ya 27 años. Mi padre ya tenía un bagaje muy fuerte en términos de educación familiar con la Universidad de Navarra, fundando escuelas de familias en varios países de Latinoamérica cuando trabajó en Venezuela. Pero bueno, en ese momento decidió cambiar un poco la orientación sin utilizar lo que tradicionalmente se utilizaba en las escuelas de familia, que se llaman escuelas de padres. Él puso escuelas de familia y empezó a trabajar más directamente con los hijos. Entonces funda el instituto, que coincide en los años con EWTN. Y el conocimiento de EWTN, la experiencia de EWTN, a mi padre también le dijo, vamos a ver, tenemos que trabajar más con los hijos y tenemos que hablar más de Dios, que fue una de las cosas que le quedó muy marcada en la experiencia con EWTN, que he contado muchas veces en pantalla. O sea, la primera vez que a mi padre dio una conferencia en EWTN, la crítica fue que no hablaba suficiente de Dios. Y claro, él, pues, que no hablaba suficiente de Dios, que tenía que hablar más. Claro, se dio cuenta que una familia cristiana que no basa la educación de sus hijos en Dios está perdiendo la mayor fuerza que tiene en la educación de sus hijos. Y entonces, este instituto lo que dijo, vamos a ver, vamos a dirigirlo principalmente a los católicos, utilizando los instrumentos que tenemos como iglesia, como creyentes. Sí, hay gente que tenemos, familias, que quieren entrar al instituto y no creen, que quiten la parte de práctica religiosa y se quede con los fundamentos, que es la ley natural. Pero el instituto está para ayudar a familias cristianas, a familias católicas, a sacar adelante a sus hijos desde el punto de vista físico, intelectual y espiritual. Y el más importante, el espiritual. Sí, porque somos alma, cuerpo y espíritu, somos las tres esencias de un ser humano. Muchas veces pensamos que solamente es la parte del cuerpo, ¿no? Y no, nos falta el alma y el espíritu, y si no están conjugadas, si no van trabajando juntas, estamos haciendo una formación defectuosa, limitada. No, correcto. Y entonces, bueno, pues mi padre empezó a formarlo, y las escuelas se basan fundamentalmente en tres patas. Una es lo que se llama el círculo de calidad, otra son los planes de acción y otra es la asesoría personalizada. No se trata de buscar problemas en los hijos, los problemas hay que resolverlos, hay que identificarlos y resolverlos. Lo que se trata es fomentar las virtudes, fomentar los puntos fuertes, fomentar lo bueno que tienen nuestros hijos. Cuando nosotros vamos a casa, en vez de fijar cómo puedo corregir a mi hijo, con lo cual busco errores, ¿por qué no buscamos qué es lo que ha hecho bien mi hijo y felicitarle y celebrárselo? Marcar lo malo y recordar y festejar lo bueno. Es apoyarte en lo positivo de tus hijos y luego anticiparte. Entonces, dentro de estas tres patas, lo que son los círculos de calidad dentro de las escuelas es, se reúne un grupo de padres una vez al mes y hablan de lo que han hecho con sus hijos. No se hablan de problemas, de lo que han hecho con sus hijos. La segunda es los planes de acción, que es trabajar desde el día 1 con tus hijos. Te pones un objetivo, la manera que vas a actuar para llegar a ese objetivo, ya sea virtudes, ya sea lectura, ya sea montar en bicicleta, y qué es lo que voy a hacer, y hacer un plan de acción y ponerlo en marcha. Pero un plan de acción que suele involucrar a toda la familia. Por eso hablamos de escuelas de familia, no de escuelas de hijos, no escuelas de padres, son escuelas de familia. Generalmente se empieza por el más pequeño y el resto de la familia se involucra. ¿Por qué empiezan por el más pequeño? ¿Por qué? Porque es el que más lo necesita, porque más impacto va a tener en el resto de su vida. Pero es que del aprendizaje del pequeño aprenden todos. Si tú quieres hacer
a tu hijo ordenado, más vale que los padres sean ordenados y más vale que el resto de los hijos sean ordenados. Pero un hijo es capaz de hacer algo por su hermanito. Entonces, en vez de decirle al que tiene 12 años, tienes que ser ordenado, ¿por qué no ayudamos a tu hijo pequeño a que sea ordenado? Haces un plan de acción, lo pones en marcha e involucra a toda la familia. Valdría la pena que también nos ahondes un poquito en un punto que creo es interesantísimo y que muchos padres desconocen, que son los primeros años de la vida, que están considerados como los más importantes para la formación del chico. Cuéntanos de esto, porque te repito, poca gente lo sabe. Y pensamos que los niños de 2, 3, 4 años, más adelante, cuando sean grandes, cuando sean mayorcitos, ¿qué pasa cuando descuidamos esos primeros años? Se dice que el cerebro de un bebé, de un bebé, al momento de, no de nacer, muchos meses antes, el cerebro está lleno como de sillas, sillas vacías. Y es como un teatro. Entonces, según le pasa por la pantalla del teatro, las ideas, lo que él ve, las formas de actuar, él toma eso y lo va sentando. Y lo va sentando. Pues la inmensa mayoría de esos asientos se llenan, yo te diría que a lo mejor, y aquí exactamente no recuerdo, pero estarías hablando a lo mejor que en un 80% de esas sillas se sientan para cuando el niño tiene de 6 a 8 años. Casi el 95% el niño que tiene 12 años. Lo que ha recibido desde su nacimiento y previo al nacimiento. Pero es que en el vientre de la madre ya, el niño, ya toma sensaciones. Cuando hablo niño y niña, no estoy hablando solamente de varones. Ya va asentando ruidos, sentimientos. Por ejemplo, una mamá que está embarazada, que tiene una vida muy desordenada, le está trasladando ese desorden a su hijo. Si tú eres mamá que estás embarazada, que tienes una hora de despertarte, una hora para desayunar, para comer, para cenar, que sueles caminar a cierta hora, que tienes tal actividad a cierta hora, que duermes de tal hora a tal hora, que cantas o que hablas de tal forma, llega un momento en que esa rutina se la transmites a tu hijo. Y para cuando el niño nace, está acostumbrado a una rutina. Y es mucho más fácil lidiar con tu bebé. También es importante cuando es pequeño, pero los 6 primeros años son fundamentales. Los 12 primeros años van a establecer toda la base por la cual tú te vas a encontrar con la adolescencia de tu hijo. Hay madres o padres que nos dicen, oye, mi hija tiene 15 años, tengo muchas cosas que contarle, pero es que no me deja que le hable. Bueno, pues has llegado un poco tarde. Se pueden hacer cosas, pero es mucho más difícil. Pero si tú hubieras empezado cuando el niño tenía 2 o 4 años, a hablarle, a establecer una comunicación con tu hijo de una manera inteligente. O sea, no solo es en plan inquisitorio en el cual tú o la KGB le preguntas, lo machacas a preguntas, ¿no? Compartes, le cuentas tú cosas y él te cuenta cosas. Le cuentas lo que tú has hecho en el trabajo y él te cuenta lo que ha hecho con sus amiguitos. Le cuentas experiencias que tienes y él te cuenta experiencias que tienes. Si le acostumbras a eso, luego cuando tiene 15 años está acostumbrado a hablar contigo. Pero eso se siembra, como tú decías, en los primeros años de vida con el niño. Pero es importantísimo este punto que nos estás, valga la redundancia, apuntando, porque muchas veces pensamos que pasar tiempo con el hijo y la hija es, por ejemplo, irme al cine con él, o ir a jugar fútbol con él, o llevar al ballet, que son importantes, esas actividades son importantes, pero tiempo de diálogo. Y el diálogo no es un monólogo, es un mutuo, de tú hablar con tu hijo, con tu hija, y oír a tu hijo y a tu hija. O sea, que haya comunicación entre los padres y los hijos. Creo que eso es esencial para poder llegar a transmitir o formación de los hijos, ¿verdad? Y preparártelo, porque no dejarlo al azar. Cuando uno a ver qué se me ocurre. No. Claro, cuando tú vas a una reunión de trabajo, con compañeros del trabajo, con subordinados, con jefes, con lo que tú quieras, tú te la preparas. Tú no llegas a ver qué sale. No, tú te la preparas. Inclusive una reunión bien preparada es no solo lo que tú vas a decir, sino lo que esperas que los demás te vayan a decir para poder tú contestar de una manera adecuada. Pues lo mismo con tu hijo.
Y tu hijo, las reuniones con tu hijo, los momentos que tú vas a pasar con tu hijo, tienes que prepararlos. A ver de qué podemos hablar, documentarte, ver las cosas que le interesa a tu hijo, prepararte para la edad que tiene, porque claro, no le hablas igual a un niño que tiene 4 años que a un niño que tiene 10 años. Pero prepararte las reuniones y pensar qué es lo que te puede preguntar y tenerlo preparado. Y si no sabes contestarle algo, respetar a tu hijo. No decirle, ay, no me preguntes, o inventarte, no. Decirle, oye, muy buena pregunta, déjame que investigue. Investigas, te documentas y luego regresas y, oye, Pepito, ¿te acuerdas de aquello que habíamos hablado? Mira, ya he averiguado, he hablado con un sacerdote, he hablado con, o he mirado en donde quieras, y le dices. Claro, tu hijo empieza a pensar, oye, mi padre le hago una pregunta, me toma serio y unos días más tarde me regresa con la respuesta. Los bebés, los niños pequeños, que a veces te preguntan lo mismo. Papi, ¿de qué color es el agua? Hijo, transparente. Papi, ¿de qué color es el agua? Hijo, transparente. Llega un momento en que te cansa, ¿no? Me está tomando el pelo. No. A tu hijo en ese tipo de edad, que puede tener 4 o 5 años, te lo pregunta porque sabe lo que le vas a contestar. Y lo que le gusta es saber lo que le vas a contestar. Por lo tanto, lo que quiere es que le digas agua. Entonces tú te tienes que armar de paciencia y contestarle 18.000 veces si hace falta, transparente, transparente. Ese lazo entre tu hijo y tú se va uniendo de esa manera. Entonces, ¿es fácil hacer esto? Es de lógica, pero es bueno que te ayuden. Por eso las escuelas son las 3 patas. Es la parte del círculo de calidad que compartes con otros, y entonces te disciplinas y te pones cosas para hacer, la parte de los planes de acción, de trabajar con tu hijo, pero luego está la asesoría personalizada. No es grandes conferencias contando generalidades, no, es hablar de tu hijo, es hablar, y ahora voy a ser muy contundente, de tus nietos. Los abuelos son fundamentales en la educación de los hijos. Entonces, esa guía te va diciendo, a ver, ¿qué hijo tienes? Tengo un hijo de 6 años. Bien, ¿qué tema quieres tratar con él? Este tema. ¿Qué te preocupa? ¿O qué quieres fortalecer? ¿O cuál es la virtud que te va a tocar cuando tengas, si tienes 6 años, cuando tengas 7 u 8 años? Vamos a empezar a trabajarla. Entonces, te va guiando, pero en tu caso. Y tú vas a tu casa y lo puedes aplicar. O sea, es realmente, por eso yo digo que estos años, estos tiempos de dificultades en los cuales los ataques a la familia son brutales, cuando digo que es una oportunidad, no es no reconocer los peligros, sino es una oportunidad para que los padres se fortalezcan en la unión con sus hijos, estar presentes con ellos, hablar con ellos. Cuando yo apunto que estamos en un tiempo, y hemos leído lo que le dijo la vidente al cardenal, el Papa Francisco lo ha mencionado también, creo que cuando estuvo en Georgia, en sus primeros viajes, estando con los seminaristas, se los mencionó, dijo, hay una batalla, hay una guerra mundial contra la familia de matrimonio. O sea, es una realidad, o sea, es una realidad. Yo creo que todo esto que tú nos mencionas es muy importante porque es la forma de un contraataque sabio a lo que sabemos que va a venir. Usted no piense que afuera es jauja, por favor. Sus hijos y sus hijas, sus pequeños, adolescentes, están en un mundo hostil, donde están recibiendo infinidad de influencias que los pueden deformar y no formar. Por eso la gravísima responsabilidad. Y qué bueno que hay instrumentos como los que tú nos presentas. Cuéntame de las escuelas de familia. ¿Es esto mismo lo que nos has esbozado? Correcto. Porque hablamos del Instituto Europeo, pero ahora ya digamos... sí, bueno, el Instituto Europeo fue creado, como te comenté, es como por mi papá. La gran sombrilla general. Sí, es la sombrilla. Luego tienes las escuelas de familia. Las escuelas de familia, el instituto lo que hace es promover escuelas de familia. Dentro del instituto, las escuelas de familia son vehículos de hacer apostolado. Y así lo veo yo. ¿Dónde están las escuelas de familia? En todas partes. Como el Espíritu Santo, están por todas. Está en todas partes, porque hay 2 tipos de escuelas de familia. Una es la presencial, y ahí tenemos en Italia, España, México, Argentina y otros muchos países. Presenciales que están físicamente tienen un local, en fin, o tienen la casa de unos padres, o una parroquia, o un colegio, se les localiza un club, en un punto se localiza, concreto. Físicamente se reúnen. Esa es la presencial. Esa es la presencial. Y físicamente tienen los círculos de calidad, evidentemente todo lo que son planes de acción lo realizan en su casa, y físicamente tienen lo que es la asesoría. Pero luego está la online. Y la online ha tenido un impulso enorme en los últimos 3 o 4 años,
gracias a EWTN, porque gracias a EWTN hemos llegado a muchos sitios. Por eso te digo que en muchos lados. Estamos en en la online, en la presencial estaremos como en 10, 12 países, y en la online podemos estar en 25 países. Le explicamos qué es la online, no creo que es un marciano bajado de Marte. La online es que usted puede, desde su casa, por medio de su computadora, de su ordenador o como lo llame, de su tableta, puede estar en contacto con la escuela. De hecho, tú tienes las reuniones de Círculo de Calidad con otras familias que pueden estar en varios países, todos juntos, a través de la tableta, a través de... Y que incluso se pueden ver físicamente, porque Sí, hay escuelas que tenemos la cámara, o sea, Exactamente, que es exactamente. como si yo estuviera presente, pero el hecho de que estoy reunido bajo la ¿qué le llaman? El internet, llamémoslo así. Correcto. Oye, está el típico Skype. Nosotros utilizamos otro, pero ahora mismo no me acuerdo, otro método. ¿El pero WhatsApp o el Face? no es uno que utilizan las empresas, porque como Ah. a veces tenemos reuniones de 30, Conferencia de negocios. claro, de 30 matrimonios, pues necesitas algo para que el sonido y la imagen sea muy clara. Pero bueno, eso es algo que financia el instituto y que le da la posibilidad a la familia que se pueda unir. En los países latinos nos gusta mucho el contacto físico, pero hay otros países como Alemania, donde tenemos escuelas online, porque no les gusta tanto, o sea, no les dan tanta importancia al contacto físico y les cuesta salir de casa. Entonces, para que el papá, no solo la mamá, intervenga en las escuelas de familia, en Alemania tiene mucho éxito el online, mientras el presencial no ha tenido tanto éxito. En los países nuestros latinos, la verdad es que si se puede hacer presencial, se hace presencial. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, tenemos un matrimonio, yo qué sé, en Montana, en Estados Unidos, el estado de Montana, pero a lo mejor hay un matrimonio y es muy difícil generar pues, un grupo presencial, pues se une al online. ¿Y cómo crecemos? Crecemos por la ayuda de Dios. O sea, nosotros crecemos en tanto en cuanto hay padres que han tomado el máster y deciden asumir una responsabilidad propia, apostólica, para ayudar a otros a la tarea preciosa y a la responsabilidad de educar a sus hijos. Y lo bonito de esto, de esta labor que yo llamo apostólica, es que está hecha a la medida de quien quiera. O sea, hay personas que dicen, es que yo no tengo tiempo. Muy bien, tú puedes ayudarte a ti mismo educando a tus hijos, pero puedes ayudar a una hermana, puedes ayudar a un amigo. Lo mismo con los abuelos. Puedes ayudar a tus hijos, puedes ayudar a un sobrino. Siempre y cuando haya un niño con el que se pueda trabajar, tú puedes entrar en estas escuelas. Las edades de los padres para que puedan entrar, yo diría que hay como dos rangos. Una en la cual los padres tienen hijos muy pequeños, con lo cual la intensidad del trabajo sobre todo se dirige a sus propios hijos, pero luego cuando ya los tienes más grandes o eres abuelo, que entonces tienes tiempo suficiente para dedicarle a terceros, ya sea tu familia extensa o otros, ayudar. Pero tú decides cuántas familias quieres ayudar. Si tienes poco tiempo, una familia. Si tienes mucho tiempo, tenemos profesores que han hecho el máster, lo hicieron por su familia, pero luego dijeron, ¿sabes qué? Voy a utilizar esto como labor apostólica para ayudar a los demás. A lo mejor tienen 40 familias. Entre una familia y 40 tienes todo el rango. Por lo tanto, es un instrumento en el cual a una persona que quiera no tiene excusa para no hacer apostolado. Y me luce a mí, José María, que en este trabajo no es solamente de nosotros dar a los menores o a los hijos o a los nietos, sino al haber esta interacción, nosotros crecemos también, recibimos nosotros muchísimo en esa interacción, ¿verdad? Porque no es solamente del maestro al alumnito, y no, yo creo que viene ese recíproco gracia de Dios que nos enriquece al estar haciendo este trabajo, ¿no crees que...? Totalmente. De hecho, yo creo que el que da siempre recibe mucho más que el que recibe, en todos los ámbitos. No solo que tú aprendes, sino que además espiritualmente, o sea, Dios te da una gracia y te estás ganando el cielo. Eso es un hecho. Nuestros profesores, yo mismo, o sea, nuestros profesores no están por lo que puedan ganar o no ganar, que realmente es poco, sino por ayudar a los demás. Por ayudarse a sí mismo, porque en tanto en cuanto tú sepas más puedes dar, claro. Pero ayudar a los demás. Y eso al final se convierte en una especie de red que va creciendo. Cuando mi padre pensó en esta nueva estructura, pues en el online a lo mejor tenía 20 familias. Nosotros en el online ahora tenemos como 250 familias en todo el mundo, haciendo el máster. En el presencial tenemos más, pero porque era nuestra fuerza. Bueno, pues el online está
tomando mucha más fuerza porque es más accesible. Las distancias son más grandes, hay países, Estados Unidos, que es demasiado grande, claro, que inclusive hay gente que a lo mejor, digo Montana, ahora por ejemplo, me voy a ir con mi hermana Carmen a San Diego, Mexicali y también Bueno, Tijuana, Mexicali y San Diego. En la costa oeste de Estados Unidos. Efectivamente. Y vamos a ir porque un matrimonio de San Diego, de mexicanos, decidió hacer el máster y tomar ese instrumento como labor apostólica. Entonces se ha reunido con parroquias y colegios y clubs en estas 3 ciudades y nos han organizado conferencias para nosotros poder animar a los padres a que se unan a las escuelas. Y ellos nos van a ayudar a dirigirlas. Entonces, pero no ha sido que nosotros hemos decidido, vamos a ir a San Diego, Mexicali y Tijuana, no. Es alguien que ha decidido, oye, merece esto la pena. No significa, porque nosotros no cobramos por ir, pedimos que los gastos se cubran, pero nosotros no vamos por lo que nos puedan pagar, que no pedimos. Pero claro, tiene que haber un esfuerzo detrás para que justifique este tipo de... Pero es la iniciativa particular. Tenemos una escuela en ¿cómo se llama este ciudad-estado que hay en Asia? Singapur. 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 Sí. Oh. Tenemos una escuela de familia. ¿Sabes cómo se formó? No. Un compatriota tuya, una compatriota mexicana, casada con el embajador de México en Singapur. Había hecho las escuelas en nuestra escuela presencial de Monterrey. Llega y dice, ¿yo qué puedo hacer aquí? Pues nada, apostolado. Monta una escuela. Se fue, estuvo como 6 años en Singapur, o algo así. Bueno, pues 15 años más tarde, la escuela de Singapur sigue funcionando y graduando todos los años 6 matrimonios, poquito a poco. Es una labor silenciosa, pero increíble. Pero fue porque esa persona quiso hacerlo, vio que para ella era bueno, y dice, bueno, pues yo voy a ayudar a los demás y encima hacemos apostolado. A estas alturas del programa hay muchísima gente que dice, ¿cómo yo puedo hacer contacto con esto? O sea, una persona, vamos a decir, la familia Gómez, que están en este momento viéndonos en Honduras, ¿qué pueden hacer? Si no han tenido un contacto cerca de alguna escuela, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden contactarlos? ¿Cómo pueden integrarse a estas escuelas de familia? Pues lo primero que yo le diría es que escriban a nuestra web. Nuestra web la voy a poner en pantalla para que la vean toda nuestra gente. Perfecto. Y la vamos a decir despacito para nuestra gente de radio, que la puedan apuntar. Así que aquí les vamos a dar la dirección. Y es www.iee. No se me trabó la lengua. No. Y 3 E's. Y latina eee.com.es. Otra vez, como no, www, como se dice en España, www.iee.com.es. ¿Y el email? El email es iee@iee.com.es. Está muy fácil. iee@iee.com.es. Y el teléfono, vamos a dar un teléfono. Tienen el valor de dar un teléfono, es 34-699-960914. Otra vez, Pepe, que vas muy rápido. 34-699-960914. Es un número español y tiene WhatsApp. Con lo cual puedes a través de WhatsApp, pero mi recomendación es enviar un email, explicar qué situación se encuentra. Nosotros le enviamos a nuestra web para que vea los programas, muchos de ellos grabados aquí en EWTN, y que nos conozcan, que sepan quiénes somos, cómo actuamos. Y en base a eso ya nos ponemos físicamente en contacto con ellos, por eso lo del teléfono. Nosotros hablamos por teléfono porque cada familia es diferente, no hay 2 familias iguales. Entonces hay que ver qué es lo que necesita y cómo nos podemos acomodar. Hay familias que, bueno, pues que tienen una situación económica, que no tienen ningún problema y pueden hacer el máster, pueden apoyar, pero hay familias que tienen ciertas necesidades. Nosotros no rechazamos a nadie. Lo único que pedimos es, si no tienes el recurso económico, pon el recurso intelectual y físico. O sea, si estás, por ejemplo, en Cali, Colombia, y no tienes, digamos, los recursos económicos, te vamos a pedir, muy bien, reúne a un grupo de familia y lo que nosotros te enseñemos,
transmítelo a las familias y que las familias todas te ayuden a pagar lo que cuesta el máster, que es prácticamente representativo, o sea, que tampoco es... Que vaya a arruinar a nadie. Bueno, José María, no te digo adiós. A ti no te puedo decir adiós porque sé que pronto en otro momento, ya sea por las series que produces o estarás con nosotros nuevamente en Nuestra Fe para que sigamos hablando de esto que es esencial para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Un saludo nuevamente a tu querida familia, a tu esposa, a tu hermana, a tus padres, a todos los queremos. Y a ustedes ya saben, simple y sencillamente, si Dios nos concede, ¿cuánto? ¿Un año más de vida? No, Pepe Alonso va a estar aquí el próximo lunes. Así que si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero nuevamente el próximo lunes. ¿Para qué? Para seguir poniendo nuestra fe en vivo como hemos hecho el día de hoy. Mientras tanto, que la bendición del Señor quede con todos ustedes. Y me despido a la Argentina. Chao.